20 de julio de 1810. Hechos ocurridos en la Nueva Granada, hoy conocido como Colombia, país de Sudamérica. Todo ocurrió el viernes 20 de julio del año 1810. Era día de mercado y todo el pueblo caminaba por las calles de Santa Fe. Un grupo de criollos se dirigieron al negocio del comerciante español José González Llorente para pedir prestado un florero, con el fin de usarlo en la cena de visita de Antonio Villavicencio. Poco antes de las 12 del día, se presentaron los criollos ante Llorente y pidieron prestado el florero para adornar la mesa. Llorente se negó y explicó que ya lo había prestado varias veces y que la pieza se encontraba en mal estado. Lo estamos solicitando en préstamo. ¿Cómo? ¿Pero qué pensáis? En ese caso os vendo uno más barato, ¿ah? En ese momento los criollos lanzaron duras críticas contra Llorente y comenzaron a motivar al pueblo para iniciar la reyerta. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! Indios, blancos, patricios, plebeyos, mestizos, ricos y pobres empezaron a lanzar piedras y a forzar las puertas, llamando la atención en forma de protesta. El virrey, las autoridades militares y los españoles contemplaron impresionados ese repentino y violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar. Pero la negación ante la solicitud del préstamo del florero no fue lo que disgustó a los criollos. Esto fue tan solo parte de un plan. Los criollos sabían que Llorente no prestaría el florero. Estaban seguros que no prestaría ningún objeto a los criollos para atender a otro criollo, ya que así eran los chapetones o españoles. Buenos días, don Pepe. ¿Tiene usted clientes esta mañana? ¿No saluda usted al sabio? Se atreve a semejante grosería porque don Francisco es americano. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¿Pero qué planeaban los criollos aquel 20 de julio? ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! Al recibir la negativa del préstamo del florero por parte de Llorente, los criollos, tal y como lo tenían planificado, utilizaron la ocasión para caldear los ánimos del pueblo en contra de los españoles. Y el préstamo del florero tan solo fue una excusa para generar el enfrentamiento que llevó al grito de la independencia. Frente a ese tema se encargó de un especial agasajo a los hermanos Morales, quienes deberían, como dicen las crónicas, pedir prestado a José González Llorente, el gran florero que dio origen a la disputa. Para ese tema se encargó a don Luis Rubio para que fuera a pedir el préstamo, previendo que el trato despótico, denigrante y desobligante de José González Llorente pudiera caldear los ánimos, particularmente ese viernes 20 de julio, día del mercado. Pero las cosas no sucedieron así. Realmente no sucedió o no se dio ese tema desobligante o de maltrato, frente a lo cual Francisco José de Caldas, persona poco apreciada por José González Llorente, hizo aparición y finalmente se logró el efecto deseado: intercambio de palabras, insultos, los cuales hicieron eco en la muchedumbre y generaron la insurrección generalizada. Ya para el mediodía los ánimos estaban caldeados. Corría el rumor de que los criollos habían recibido maltrato de parte de los españoles o chapetones. Ya había gritos de viva el rey de España, pero bajo el mal gobierno, y se requería cabildo abierto, es decir, una posibilidad de participación ciudadana. El virrey de entonces, don Antonio Amario Borbón, fue puesto bajo custodia e inmediatamente a las 6 de la tarde comenzaron a gestarse las bases de lo que sería nuestra futura independencia. Es importante recordar que a las 6 de la tarde hizo presencia el tribuno del pueblo, don José Acevedo Gómez, quien se refirió a los americanos con las palabras que hemos de recordar. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis perder esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Oíd los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. Esto contribuyó a caldear un poco más los ánimos
y finalmente, con el transcurrir de la noche, se eligió la Junta Suprema de Gobierno encargada de compilar lo que sería una futura constitución. En ese momento surgió una de las primeras divisiones. En aquel tiempo existían dos corrientes, los regentistas o conservadores, que respetaban la subordinación y legado con España, y los antirregentistas o liberales, que se oponían a la subordinación y leyes de España. Nada tiene que ver con la división entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores del futuro, y mucho menos con santanderistas y bolivarianos, como se ha querido mostrar algunas veces. Aquel 20 de julio, al llegar la noche, los criollos lograron que se firmara el Acta de Independencia y la designación de la Junta Suprema de Gobierno de Santa Fe, que les permitiría gobernar de forma autónoma el territorio. Esa noche se redactó el Acta de Independencia, la cual ratificaba el reconocimiento a Fernando VII en cabeza de la Junta de Regencia. Se promulgaba, sin embargo, una nueva Junta de Gobierno que modificara con mayores oportunidades la subordinación a España. Se puso de manifiesto la importante o imperiosa necesidad de convocar un Congreso y se adoptó un mecanismo gubernativo de tipo federal donde participaran todas las provincias con igual importancia para todas. Con el término de ese año, precisamente el 22 de diciembre de 1810, se surte el primer congreso en este territorio patrio, mediante el cual se juró lealtad a Fernando VII e inclusive se comprometió la institución neogranadina a defender de la invasión napoleónica el régimen regentista, a fin porque de esa manera ratificando nuestra condición de españoles americanos, es decir, ratificar que el grito de independencia fue únicamente una ligera emancipación, fue un cambio en la sumisión o en la actitud frente a España, pero en ningún momento para ese momento significaba un rompimiento total con la metrópoli. Al firmar el Acta de Independencia y crearse la Junta Suprema de Gobierno, iniciaron cambios trascendentales, no solo en Santa Fe, sino en todo el país. Con la declaración de la Junta Suprema de Gobierno y la posterior celebración del gobierno surge otra discrepancia, es decir, ¿quién debería mantener las riendas del gobierno? Tal vez surge nuestra primera discrepancia entre lo que sería el Ejecutivo y el Legislativo. La Junta de Gobierno representaba el poder máximo de gobierno, mientras que el Congreso regentaba su potestad para elaborar las leyes. Tal vez son algunas de las discrepancias que algunas veces perduran algunas de las sociedades del día de hoy. Se expidió la primera constitución por parte del Estado soberano de Cundinamarca, es decir, no teníamos una constitución mayoritariamente que involucrara a todas las provincias, por lo cual la provincia de Santa Fe convoca y declara a este Estado soberano y declara la primera constitución, que es nuestra primera constitución en territorio patrio. Se constituyó como un modelo para las demás provincias, ratificó la subordinación a manera de una constitución monárquica, es decir, ratificando que todavía no éramos una república, y consagró la participación popular a través del voto para los nacionales mayores de 25 años. A raíz del Congreso de las Provincias en noviembre de 1811, se aprueba en Colombia el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, la cual constituye la primera constitución nacional, y se aportan algunos diferentes cambios, algunos aportes adicionales a esa configuración del gobierno de la época. Se genera un frente unido entre todas las repúblicas, dentro de un mismo gobierno, se unen esfuerzos para emprender la defensa frente a una eventual reconquista, se formula un planteamiento para establecer las relaciones internacionales con el resto del mundo, se fija una moneda nacional y, si bien había un gobierno central, se atribuye una autonomía e igual nivel de importancia para todas las provincias. Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, sorprende al país con la declaración de su independencia total de la metrópoli,
siendo tal vez el primer grito de independencia que realmente desconocía de tajo la sujeción o subordinación al imperio ibérico. Donde crece la palma, crece el progreso y el desarrollo sostenible de una región. Más de 140.000 empleos, más de 4.200 pequeños productores. Oleaginosa presente en múltiples usos. Fedepalma, impulsando el poder transformador de la palma. La educación cambia personas y nosotros cambiamos al mundo. Liceo Nacional Max Seider, una juventud que progresa para un pueblo que lo necesita. Formamos desde preescolar hasta grado 11, modalidad académica, idiomas y ciencias del mar, servicios de comedor escolar y transporte. Somos una institución centenaria que forma niños, niñas y jóvenes con futuro realizable. Ahora recapitulemos. ¿Por qué los criollos buscaban la independencia de la corona española? Lo del florero, que fueron a la tienda de este señor Llorente, pues, unos españoles para atender la visita de don Antonio Villavicencio, es la anécdota. Digamos, la historia social que reemplazó a la historia anecdótica, a la historia oficial, nos cuenta que el malestar que había en la sociedad granadina de los criollos pudientes era que se estaba asfixiando la economía granadina porque habían subido los impuestos. España cada vez a las colonias les pedía más impuestos para atender sus guerras transatlánticas con Francia y con Inglaterra por el dominio del comercio mundial. Entonces eso llegó a generar el malestar en los criollos, y no solamente de la Nueva Granada, sino en el Perú, en México, en Chile, Argentina, para esa explosión de la liberación de las colonias. Entonces, en el caso de lo que hoy es Colombia, que en esa época era la Nueva Granada, una serie de ciudades, sus cabildos, lo que hoy es los consejos municipales, empezaron a rebelarse. Entonces, esa excusa del florero, ese 20 de julio de 1810, en el caso de Bogotá, era una consigna de los cabildantes encabezados por José Acevedo y Gómez, en Popayán el sabio Caldas, todo ese grupo que ha participado de la expedición botánica, que fueron formados por José Celestino Mutis, que era un ilustrado español, formado en Francia, en los conocimientos de la Revolución Francesa, la libertad de los derechos, Antonio Nariño, etc. Entonces ese grupo fue el que, digamos, estuvo liderando ese proceso de rebelión. Entonces en Bogotá se decía era, vive el rey, muere el mal gobierno. Lo que se quería era no cambiar el dominio del rey, respetar, seguir sujetos al rey, pero con un gobierno distinto. Cartagena fue la primera ciudad en noviembre de 1810 que dijo, no solamente muere el mal gobierno, sino que abajo el rey. Para hablar de los hechos del 20 de julio hay que remontarse a algunas causas internas y algunas externas. Tenemos que hacer un justo reconocimiento de lo que constituyó los hechos alrededor de la revolución de los comuneros. Hay que entender que en esa época la metrópoli constituida por España tenía que sostener
los esfuerzos de guerra y la protección de las colonias a partir de unos impuestos que eran bastante onerosos para la población, y no eran pocos. Recordemos algunos: el diezmo, que era para la iglesia, las medias anatas, que constituían la mitad de la renta el primer año cuando una persona tenía un nombramiento especial o había recibido alguna concesión especial, es lo que, como si fuera una ganancia ocasional. El estanco, que constituía un gravamen sobre algunos elementos de primera necesidad para que no fueran comercializados de manera irregular, particularmente el tabaco y el aguardiente. La alcabala, que constituía un impuesto sobre todos los negocios, ventas y permutas que se realizaran, era como decir un impuesto sobre las ventas. Y no menos importante, el almojarifazgo, que era como una especie de gravamen que se imponía sobre los artículos que fueran o vinieran de España. Es importante mencionar que cuando otro de estos impuestos, que se denominaba la Armada de Barlovento, fue subido, fue lo que generó los primeros levantamientos en áreas como Mogotes, Charalá y Simocota, y que dieron lugar al levantamiento de los comuneros. Pero ¿qué era el almojarifazgo? Era un impuesto, ¿qué era la Armada de Barlovento? Era el impuesto mediante el cual se sostenía la Armada, que mantenía presencia en el Caribe luchando contra corsarios y piratas. Recordemos lo que pasó en el Socorro. Había llegado recientemente un nuevo visitador, Luis Gutiérrez de Piñeres, subiendo algunos impuestos sobre la renta. Esto hizo bastante insostenible la vida de muchos de los pobladores, pues dejando de lado la posibilidad de tener una vida digna y mejor para su familia, toda vez que los impuestos se llevaban gran parte de su sustento. Por eso es que después del levantamiento, mediante el cual recordamos a Manuela Beltrán, se estableció un manifiesto comunero, y se refiere a comunero, ¿por qué? Porque se conformó una junta temporal de gobierno, que es lo que se llama el común. Esta insurrección generalizada llevó a poner en jaque al gobierno español en Santa Fe de Bogotá. Recordemos que el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora se vio obligado a capitular con las fuerzas comuneras en un sitio denominado Puente Nacional, en su momento denominado Puente Real. Sabemos que a la postre estas capitulaciones no hicieron otra cosa que darle tiempo al gobierno español para dar cuenta de los insurrectos, y así, pues, a manera de ejemplo y escarmiento para los demás, pues llevar al cadalso a José Antonio Galán y a otros de los conspiradores. Además de impuestos, diezmos, tributos y otros, la corona española también tenía un importante inventario de la naturaleza y sus especies en este país. Pero no solo las vías de hecho fueron importantes. Recordemos cómo una investigación generalizada por todo Colombia, que duró durante 30 años, desde 1783 a 1813, levantó un inventario importantísimo sobre 9.000 especies animales y 20.000 especies vegetales. Esta investigación, recordemos, tuvo el nombre de Expedición Botánica. Estuvo a cargo de personas ilustres como José Celestino Mutis, Eloy Valenzuela, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Osea y el sabio Francisco José de Caldas, por mencionar algunos. Es importante dentro de nuestra independencia porque generó una conciencia nacional sobre las riquezas que tenía nuestro país, sobre los grandes recursos que deberían ser invertidos para beneficio de los americanos y no solo para engrosar las arcas de la metrópoli española, que en razón de su concepción económica mercantilista poco o nada dejaba en América y todo lo llevaba para España. Nuestras élites patriotas o granadinas, porque los españoles crearon el nuevo reino de Granada, porque la mayoría de los españoles que vinieron de la provincia de Granada en España. Entonces, a lo que hoy es Colombia, le pusieron la Nueva Granada. Entonces, nosotros en esa época éramos neogranadinos. Entonces, los españoles
tenían el control de la administración política, económica. Recuerden que había un sistema económico basado en la esclavitud, la minería, el comercio y la actividad agrícola estaba fundamentada en la fuerza de mano de obra esclava traída de África. Se trajo esclavizados muchos africanos al Caribe, las Antillas, y lo que en esa época era la Nueva Granada, hoy es Colombia. Ahora conozcamos cómo era la organización y el estatus social que recibía cada persona y a lo que debía someterse. Por ejemplo, hoy por educación, por respeto o costumbre, le decimos don a un hombre adulto y no le cobramos ni un peso. Pero hace más de 200 años, para ser llamado don, se debía pagar una cantidad de dinero extremadamente elevada. Era una sociedad organizada de acuerdo a la historia social, a la sociología histórica, una sociedad de castas, como la llaman algunos, por el privilegios de origen, o pigmentocracia, por el color de la piel. Entonces, en la pirámide, en la parte superior, estaban los españoles nacidos en España, que la llamaban realistas. Ellos podían ocupar todos los cargos importantes del gobierno y las tierras generalmente eran a nombre de ellos, que el rey a través de una cédula real les entregaba. Luego seguían en la pirámide de arriba hacia abajo los criollos, como se les llamaba a los hijos de españoles nacidos en América. Se les conocía como criollos blancos, y un español o un criollo en una alianza con un indígena se conocía como mestizo. Ese mestizo, para tener la ciudadanía española, debía de pagar, porque el don, que era el título especial que tenía, que le daba los derechos a tener tierra, a tener herencia, a tener títulos, había que pagarle a la corona española un valor para que le dieran el título de don y poder ocupar un cargo de notario, alcalde pedáneo, alguacil, que es como decir hoy jefe de policía, un escribano, que era un secretario de juzgado o de una notaría. Usted tenía que comprar el don. De ahí seguía en esa escala el mulato. El mulato viene de la palabra mula, que en el mundo católico es una liga prohibida entre un caballo y una yegua. Entonces nacía una mula, el parto de los diablos. Entonces estaba prohibida la unión entre un español y una africana o esclava. Entonces nacía mulato o mulata. Esos matrimonios por ley, por normas coloniales, estaba prohibido. Estaban prohibidos los matrimonios entre blancos y africanos. Pero lo prohibido, dicen que a veces es lo más tentador. Hubo muchas zonas donde hubo lo que se llamó el mulataje. Se dice que Simón Bolívar era mulato, ¿sí? Por muchas descripciones. Luego de los mulatos seguían los indígenas en esa pirámide, ¿sí? Los indígenas. Y por último estaban los esclavos. Esa era la estructura de la organización social, cultural y económica y política de la Nueva Granada. ¿Hasta cuándo se sostuvo esa organización social y cultural? Hasta aún muy entrado el siglo XIX, 1860, 70, cuando ya en 1851, con la liberación de los esclavos, seguía en la mente de los granadinos o de los colombianos, cuando se crea la República de Colombia, que pasó por distintos modelos, federal, centralista, en nuestras mentes. Hoy todavía esa organización social funciona en nuestras mentes.
y hay zonas todavía donde hay discriminación. Usted no puede entrar a este almacén, usted no puede entrar a esta discoteca porque usted es indígena, es negro, usted no se puede casar con él, no se puede casar con ella. Hoy en la mente de los colombianos está todavía ese racismo hereditario del legado colonial. Para los cargos, para ocupar puestos públicos, puestos en empresas, matrimonio, en nuestra mente. Y hay regiones discriminadas por su origen. Discriminadas. Entonces, hoy sigue siendo una realidad. Legalmente está prohibido, pero culturalmente todavía nuestros imaginarios construyen esa estructura colonial de la organización de la sociedad basada no en el mérito, sino en el origen racial y en el origen geográfico. Independencia grita, el mundo americano se baña en sangre de héroes, la tierra de Colón, héroes de gran principio, el reino es soberano, resuelve y los que Así es como el 20 de julio lo conmemoramos en Colombia como el Día de la Independencia, recordando la lucha de hombres y mujeres que buscaron la independencia de la corona española. Que sea este 20 de julio el momento para reflexionar sobre nuestros orígenes, para honrar la memoria de nuestros héroes de ayer y de hoy, para respetar los símbolos patrios y privilegiar el imperio de la ley y las instituciones. Reconozcamos nuestra riqueza multiétnica y pluricultural y a puertas de cumplir 200 años de existencia en nuestra República Soberana, refrendemos con nuestro compromiso ciudadano todo lo que signifique el progreso, el engrandecimiento y la gloria futura de nuestra patria. Una parte de aquel florero es esta. Reposa en el Museo de la Independencia, Casa del Florero en Santa Fe de Bogotá, lugar donde quedaba la tienda del español Llorente, quien negó el préstamo del florero. Y la historia de la República de Colombia nació cuando este florero se rompió.